Dios es maravillosa, maravillosa. La palabra de Dios es maravillosa, maravillosa. A través de su palabra Él te enseña y te guía y te dice que le sigas. Él te pide que le sirvas, llevando su palabra al hermano que la necesita. Esta es la palabra de Dios, es palabra que da vida, es palabra que te envía, es salud que necesitas, es Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas para Dios no. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentaros un momentito. Bien, ustedes, la gran mayoría de los que están aquí en la iglesia, yo sé que son bastante fijos a esta misa, que ustedes vienen muy a menudo y que me han oído hablar muchas veces. Yo quisiera que ustedes un poco hicieran memoria y recordaran esto que les he dicho en alguna ocasión, que en el mundo hay pocos sabios. En el mundo hay lo que llamamos gente culta, gente enciclopedista, gente ilustrada,
gente que tiene pues, conocimientos, que ha estudiado carreras, etcétera, etcétera, que tiene títulos y todo ello, pues nosotros con nuestras categorías humanas decimos que son muy listos, muy sabios, toda esa gente. Y se da una circunstancia, y esta es mi opinión, por lo menos mi opinión sociológica, que todos estos que nosotros llamamos sabios, porque tienen títulos, porque han estudiado en esta universidad, aquí y allá, para mí son los más ignorantes. Y por el contrario nos encontramos con gente que a lo mejor sabe lo justito, leer y escribir, y para mí son los antiguos, los auténticos sabios. ¿Y por qué les digo esto? Porque sabio, según la palabra de Dios que hemos leído en la primera lectura, pues no es aquel el que tiene conocimientos, sino sabio es aquel que, sabiendo de dónde viene y a dónde va, hace las cosas según Dios. O dicho de otra manera, aquel que día a día se va adentrando en el conocimiento, en la vivencia de Jesucristo, y poquito a poco va caminando al encuentro con el Señor, que viene siempre a nosotros, porque siempre vamos a Dios, porque siempre morimos. Esto lo dice la palabra, la primera lectura, y dice que hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Nosotros como cristianos ya tenemos sabiduría. Nosotros recibimos, cuando nos confirmaron, cuando nos bautizaron, cuando hemos recibido los sacramentos, hemos recibido los dones del Espíritu. Y hay un don que es el don de inteligencia, el don de conocimiento. Y este don del Espíritu Santo, si no le ponemos obstáculo, nos va a ir abriendo los caminos para que seamos sabios y lleguemos a Jesucristo. Bien, pues esto más o menos es lo que yo algunas veces les he dicho a ustedes. La palabra de Dios hoy pues nos da un ejemplo de un muchacho que se acerca a Jesús y le dice y le hace la pregunta, la auténtica pregunta. Porque nosotros ya desde niños siempre estamos con el por qué. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? La Iglesia ha dicho tal, ¿y eso por qué? Y ese por qué quiere decir que buscamos las causas de las cosas, porque esto es conocimiento. Como dice Santo Tomás de Aquino, ¿qué es conocer? ¿Qué es ciencia? Conocimiento cierto y evidente por sus causas. Y nosotros buscamos las causas de las cosas. Y el niño, cuando tiene por ahí 3 añitos, siempre está, ¿y eso por qué, mamá? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Y esta pregunta la hacemos siempre buscando. Pues bien, este hombre, este joven, que por lo que aparece era un muchacho rico, un muchacho de familia acomodada, se le acerca a Jesús y le hace una pregunta que es la auténtica pregunta que nosotros muchas veces no la hacemos. Muchas veces, casi nunca. Va Jesús y le dice, maestro, maestro bueno, le dice además, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Cuántas preguntas hacemos a Jesús de esto? Nosotros muchas veces, ¿y eso por qué? Oye, ¿y eso tal? Buscando las causas. Estamos en las clases, en las universidades, y todo es preguntar. Y preguntar por curiosidad cuando preguntamos, por ignorancia. O muchas veces preguntamos para enredar al profesor. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice que le miró con la mirada de Cristo. Y le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Y no le dejó responder. Porque si le hubiera dejado responder a este muchacho, le hubiera dicho, porque eres bueno porque estás haciendo cosas buenas, porque nos dices cosas muy bonitas, porque estás llevándonos hacia la santidad y hacia la perfección. Pero Jesús no le dejó. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Cumple los mandamientos? De modo que aquí nos dice, ¿cumple los mandamientos?
Estos son los mínimos para ir al cielo. Jesús le dice, los mínimos que yo exijo para ir al cielo es cumplir los mandamientos de Dios, amar a Dios, amar al prójimo, amar a tus padres, no adulterar, no robar, en fin, lo que ustedes saben, los 10 mandamientos del decálogo. Y dice el muchacho, claro, pues eso yo lo hago ya, lo vengo haciendo desde que era un muchachito. Y Jesús le miró, dice aquí, con amor. Y una mirada de amor de Jesús es impresionante. Una mirada de amor de Jesús es tener una experiencia mística. ¿Y ustedes han tenido alguna vez alguna experiencia mística, alguna experiencia interior? ¿Han sentido a Jesús dentro que les ha mirado con amor y les ha amado y les ha dicho cosas con amor? He aquí la cuestión. Jesús le miró con amor al ver que este muchacho le había dicho algo que era cierto, que había cumplido los mandamientos desde siempre. Es decir, como nosotros, vamos, como nosotros que cumplimos los mandamientos. Ni amamos a Dios muchas veces, ni amamos al prójimo, robamos todo lo que se nos pone en la mano izquierda o si no en la mano derecha, agarramos a la mujer del prójimo, a nuestros padres les dejamos abandonados aquí y allá cuando nos apetece, a nuestros hijos los dejamos también abandonados. Y Jesús siguió diciéndole, de acuerdo, ya sé que cumple los mandamientos. Si quieres ser perfecto, sí, condicional. Si quieres ser perfecto, es decir, ir al cielo, que ya vas a ir porque cumplen los mandamientos, pero si quieres tener un puesto más grande en el cielo, vete, vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y después me sigues. ¿A qué Jesús le invita a este muchacho? Como dicen los santos padres, cuando interpretan este texto dicen más o menos esto: si este muchacho hubiera secundado a Cristo vendiendo todo lo que tiene, seguramente Jesucristo le hubiera llamado para ser apóstol. Lo mismo que llamó a San Pedro, a Santiago, a Judas, a Tomás, para ser su apóstol. Pero aquel muchacho, he aquí lo curioso, dice que se dio media vuelta y se fue. Y dice aquí el evangelista, porque era muy rico y tenía su corazón apegado a los negocios, a las cosas. Porque este muchacho dice, y si yo vendo todo, ¿qué hago con mis hermanos? ¿Les dejo sin nada a mis hermanos? ¿O le dejo a mi papá que ha creado una fortuna? Le dejo, no lo sabemos, pero lo cierto es que no secundó a Jesucristo. Y entonces viene la máxima de Cristo. Hijos míos, hijitos míos nos llama. Qué difícil le es a los ricos entrar en el reino de los cielos. ¡Buah! Casi nada, ¿eh? En este mundo donde todo gira en torno a esto, a la cultura del tener, todo el mundo quiere tener aquí. Quiere tener prestigio, quiere tener plata, quiere tener poder, quiere placer, todo es tener, todo tener. Las 4 palabrejas que también me han oído decirle, 4 palabras que definen la cultura del mundo, seguramente de todos nosotros. 4 palabrejas que empiezan las 4 por P. Prestigio, poder, placer y plata. Todo va por ahí. Ya saben ustedes que la cultura del mundo es el tener. En la cultura de Cristo, el verbo tener no existe. Es el verbo ser. Jesucristo dice, tenéis que ser honrados, tener que ser obedientes, tener que ser amorosos, tenéis que ser caritativos, tenéis que ser castos, Jesucristo, el cristianismo va en torno al ser. Y es verdad, porque el verbo tener indica posesión, y la posesión es algo accidental en filosofía, y el verbo ser indica esencia,
algo importante. Y Jesucristo quiere las cosas importantes. Y por eso dice, qué difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un maute, que un cebú, que un búfalo, que una vaca grande pase por el ojo de una aguja de coser. Eso es más fácil que un rico entre en el reino de los cielos. ¡Guau! ¿Y por qué? Pues porque los ricos tienen su corazón apegado a las riquezas. Y en el cristiano no debe haber más que solidaridad, caridad, darse. Bien, hermanos, pues aquí tienen ustedes la esencia. Pero viene la segunda lectura, que yo muchas veces la he predicado, y la segunda lectura es trepidante. Y esto mismo que les estoy predicando a ustedes, a lo mejor les está llegando a ustedes al corazón, pero les está haciendo daño. Y dice aquí en la segunda lectura, se dice que la palabra de Dios, si la aceptamos, si llega a nosotros, nos hace daño, porque es como un puñal de doble filo que entra, que nos taladra y que nos hace daño y que nos duele, y que nosotros, ustedes en su argot, con un eufemismo barato y mal hecho, ustedes dicen, ese cura nos ha regañado. ¡Ajá! Si te ha regañado es porque te ha dolido. Y si te ha dolido es porque la palabra ha llegado, porque es que la palabra entra a nosotros y nos hace daño. ¿Y por qué nos hace daño? Porque nos dice cosas que no las cumplimos, porque nos dice cosas que no nos gustan, porque es más fácil a una persona decir, ¡hoy qué bien lo has hecho! ¡Hoy qué bien! ¡Qué buenos son ustedes! ¡Hoy qué bien todos! Es más fácil eso que decirle, injusto, ladrón, corrupto, adúltero. Y Jesucristo dice eso. O decirle como hoy a este muchacho, Jesucristo, vende todo lo que tienes, anda. Sígueme, déjate de tanto orgullo, déjate de tantos títulos, déjate tantos, porque es que a mí es una cuestión que también me preocupa. Ustedes no sé si se han preguntado alguna vez en torno a Rubio, y esto es un estudio así sociológico que por encima. ¿Cuántos muchachos de Rubio en este momento habrá en el mundo estudiando en las universidades? Aquí en San Cristóbal, en la UPEL, aquí, allá, hasta aquí hay muchos muchachos que están estudiando en la Universidad de Cúcuta, en la Universidad de Pamplona. ¿Cuántos habrá? Pongan ustedes 8, 10.000. Seguramente que sí. ¿Y esto es para qué? Pues para ser ingeniero, para ser médico, para tener. ¿Cuántos habrá aquí en este momento de Rubio estudiando en el seminario, en los seminarios? ¿Cuántos? ¿Llegarán a 6? Esto es una cuestión importante, el seguimiento de Cristo. Y yo digo, es posible que no haya aquí en Rubio más de 6 muchachos que hayan recibido la llamada de Dios, sígueme, vende todo, déjate de orgullos, de títulos, ven y sígueme. Pues seguramente sí, pero déjate, es más fácil porque da más platica, etcétera. Estudiar carreras. Bueno, entonces, poco por encima esto, porque esto es un estudio que se podría hacer sociológico de este país y de este pueblo y ver hasta qué punto somos cristianos. ¿Hasta qué punto somos cristianos? Bueno, entonces aquí tienes bien claramente, con esto termino. Hoy el Señor, una vez más, nos invita a todos a seguirle. Y una vez más, la palabra de Dios nos dice que el seguimiento es duro. Fijaros el otro día lo que decía Jesucristo. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza, porque es fundamental. Y esto es un llamado a la Iglesia en general. Porque es fundamental el desprendimiento. De riqueza nada. Tenemos que ser pobres, lo dice aquí bien claro.
Bien, entonces nosotros como cristianos vamos a intentar avanzar un poco en el seguimiento de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él.